Ezequiel capítulo 33, y vamos a abrir allí, vamos a quedarnos allí un rato y ahí va a ser prácticamente la enseñanza bíblica para nosotros en esta hora de la mañana. Hermanos, hoy, bueno, a este tema nosotros le hemos dado un título. Y el título es el que ustedes tienen allí en su folleto, respondiendo al llamado de la trompeta. Respondiendo al llamado de la trompeta. Una de las características que vivimos hoy en el mundo, aquí y allá, en todos los lugares, es la realidad de la guerra. Todos los días escuchamos noticias de guerras actuales, bueno, la guerra de Ucrania con Rusia, la guerra de Palestina con Israel, ahí en la Franja de Gaza. Pues ayer, esta semana, se dio la buena noticia de que habrá paz por un tiempo, no sabemos hasta cuándo, pero la Biblia dice que cuando el mundo diga paz, ¿qué pasará? ¿Qué vendrá? Destrucción repentina. Y tenemos guerra en África, guerras internas en los países. Aquí hay muchos de México. México hay una guerra interna, ¿cierto? De las bandas criminales con el gobierno. Del país de que yo vengo también tenemos una guerra interna entre las guerrillas y los grupos paramilitares, los grupos disidentes con el gobierno. Y todos los días escuchamos de bombas, de muertes, de soldados, de gente inocente. Así que esa es la guerra, la metáfora de la vida. Todos los días, ese es el pan de cada día. Guerras, muertes, destrucción, gente padeciendo, muriendo de hambre, niños, en fin. Pero nosotros como adventistas somos un pueblo de la paz y nosotros somos pacifistas. No nos gusta la guerra, queremos la paz, predicamos de paz. Pero la realidad es que una cosa es lo que nosotros predicamos y deseamos. La realidad es que el mundo está en guerra. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Y este tema de la guerra no es solamente un tema, literalmente hablando, no es un tema solamente de una realidad que vivimos todos los días. La guerra no es solamente visible de soldados, de misiles, de cañones, de helicópteros, de granadas, de bombardeos. La guerra que usted ve y percibe con sus ojos físicos también es una guerra espiritual. Porque no es solamente esa guerra que ves, sino una guerra interna, una guerra espiritual. ¿Y esa guerra espiritual cuándo comenzó? ¿Cuándo inició? Inició hace mucho tiempo que uno ni conoce. Apocalipsis dice que después hubo, ¿qué cosa? Una batalla en el cielo. ¿Y quiénes luchaban en esa batalla? Miguel y sus ángeles. Luchaban contra el dragón y sus ángeles. ¿Y qué pasó con Satanás, con el diablo, con Lucifer? ¿Fue echado qué? Afuera, el dragón. Y entonces nuestro Dios, que es un Dios de paz, que al principio quería la paz, desafortunadamente se encuentra con el tema de la guerra. Y él lo padece más que ningún otro, porque la guerra que nuestro Señor enfrenta empezó pero mucho tiempo antes que la guerra de los mundos en la actualidad. Y entonces ahí vemos como que hay una dicotomía, ¿cierto? Queremos la paz, pero la realidad es que estamos en guerra. Guerra literal, guerra espiritual. Por eso, mis hermanos, nosotros como adventistas del séptimo día no podemos caer, como dijo alguien ahorita en la escuela sabática, en la somnolencia. No podemos caer en un status quo, no podemos quedarnos allí manos cruzados esperando buenos tiempos. Nuestra actitud como cristianos adventistas del séptimo día debe ser una actitud permanente de estar alerta
y de estar en guardia ante una realidad que es la guerra. Estar preparados. Porque dice el refrán que soldado avisado, ¿qué pasa? No muere en guerra. Y entonces no debemos sorprendernos que Dios también nos hable en el lenguaje de la guerra. Por eso, hace mucho tiempo, la sierva del Señor, Elena G. de White, escribió un libro famoso, un libro mundial, un bestseller. ¿Y qué nombre le dio a ese libro? ¿Qué nombre se le dio? El gran conflicto de los siglos. El gran conflicto de los siglos. ¿Y de qué habla el conflicto de los siglos? ¿Cuál es el tema principal de ese libro? Narra la historia, narra los hechos, la realidad de la historia a través de los tiempos de la lucha entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás. Así que esta mañana vamos a ver lo que Dios hace con la metáfora de la guerra mediante el profeta Ezequiel. Lo que vamos a leer a continuación, yo no sé cuántos han leído este capítulo alguna vez, Ezequiel 33. Levante la mano el que lo ha leído alguna vez. Más bien levante la mano el que no lo ha leído. A ver, ¿quiénes no han leído sinceramente Ezequiel 33? Hay varias manos. Vamos a leer entonces los primeros versículos de este texto. Yo quiero decirle que una vez que usted lea este capítulo, usted no va a ser el mismo. ¿Oyó? Usted no va a ser el mismo, porque es un texto que a uno le eriza los vellos. Dice Ezequiel 33, versículo 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando traiga yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tome un hombre de su territorio y lo ponga por centinela, y él vea venir la espada sobre la tierra y toque la trompeta y avise al pueblo, cualquiera que oiga el sonido de la trompeta y no se preparare, y viniere la espada, lo hiere en su sangre, será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó, pero no se preparó. Su sangre será sobre él. Pero el que se prepare, ¿qué pasará? ¿Salvará qué cosa? Salvará su vida. Vamos a seguir leyendo acá en pantalla. Versículo 6. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de su mano, de la mano del atalaya. Versículo 7. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, impío de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel: vosotros habéis hablado así, diciendo: nuestras rebeliones, nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Y es palabra de Dios. Repito, este es uno de los textos más, cada vez que lo leo, una vez que lo leí, a mí me causó profunda impresión. Pero vamos a parafrasearlo, ¿les parece? Vamos a parafrasear. Alguien hizo una paráfrasis. Una paráfrasis es un lectual. Una paráfrasis es, vamos a leer este texto como en un lenguaje ahora moderno, en palabras nuestras.
Vamos a resumirlo de la siguiente manera. Si ustedes si yo les digo que el mundo va a terminar pronto y ustedes hacen sonar esa alarma como 1000 centinelas señalados en los mundos de esta civilización, entonces cumplen con misión. ¿Está claro hasta ahí? Si el mundo responde a la invitación, todo el cielo va a regocijarse por los pecadores que se han salvado. ¿Está bien? Pero si el mundo rechaza el llamamiento que yo le hago a través de ustedes, es un asunto que yo arreglaré con cada individuo de manera personal. Pero la otra parte es, parafraseada, es la siguiente. Si ustedes como centinelas deciden no dar la señal de alarma acerca de esta catástrofe venidera a los habitantes de esta tierra, entonces estarán abandonando la misión que les he dado. Si las personas que podrían haber oído la advertencia se pierden porque ustedes no dieron la alarma y no dieron a conocer mi último llamamiento a la tierra, entonces Dios declara a través del profeta Ezequiel, los haré responsables a ustedes por no haber hecho sonar la trompeta. Hay varios términos ahí en ese capítulo. Primero, habla de un centinela, de un atalaya. ¿Qué es un centinela? ¿Qué es un atalaya? Es un vigilante, es un soldado de la época de los romanos, del Antiguo Testamento. Habla de la trompeta. Cada soldado llevaba una trompeta, un centinela tenía que pararse en una garita y estar alerta 24/7, todos los días, hacían turnos, pero el centinela no, si era de día, despierto, si era de noche, despierto, alerta, no distraído con nada. Si venía un enemigo, ¿qué tenía que hacer? Hacía sonar la trompeta que él estaba cuidando, escuchaba la trompeta y qué pasaba con los que estaban adentro, se preparaban, se armaban para hacer frente al enemigo. Pero ¿qué pasaba si el enemigo, qué pasaba si el centinela, la atalaya, que estaba allí en la garita, que estaba en el muro, se dormía o estaba distraído en WhatsApp o en TikTok o leyendo no sé qué o viendo no sé qué en Netflix o qué? ¿Qué pasaba si se descuidaba? Y venía el enemigo y tomaba la ciudad, y invadía la ciudad y los tomaba cautivos y destruía. ¿Qué pasaba? ¿De quién fue culpa? Fue culpa del centinela, ¿cierto? Que no hizo la advertencia. Y los que estaban adentro, ¿qué pasó? Perecieron, sí, murieron, no había nada que hacer, pero la responsabilidad fue de quién? Del centinela. Ahora, en el lenguaje actual, ¿quiénes son los centinelas? En el lenguaje actual, ¿quiénes son los atalayas? ¿Quiénes somos nosotros? La iglesia. Dios le ha dado una responsabilidad. Dios te ha dado un trabajo. Dios te ha dado un compromiso. Cuando tú te bautizas, y a propósito, ¿cuántos bautizados hay aquí? Levanten la mano los bautizados. Amén. ¿Cuántos no son bautizados? Muy bien. Ahí, ¿cuántos no son bautizados? 1, 2. Muy bien. El mensaje de hoy es para bautizados, pero también para quién? Para no bautizados. Así que hoy no se salva nadie. Hoy no se escapa ninguno. El mensaje es para ambos grupos. Pero principalmente ¿para quién? Para los centinelas. ¿Y quiénes son los centinelas? Nosotros. De hecho, hay una iglesia, una revista, ¿verdad? Que se llama ¿cómo? El Centinela. El Centinela. Entonces, hermanos, hoy somos los centinelas modernos. Ahora, ¿qué sería la trompeta en el lenguaje actual? La palabra de Dios. ¿Y qué tenemos que hacer con la palabra de Dios? No solamente leerla, estudiarla. ¿Qué tenemos que hacer? Compartirla con otros. Porque dice la Biblia que la luz no se puede colocar ¿dónde? Debajo de un almud, sino que hay que colocarla en un lugar bien alto. Y Dios ha dicho que nosotros somos la sal del mundo, que somos la luz del mundo. Tenemos que alumbrar y tenemos que dar gusto a la humanidad. Entonces tenemos un centinela, tenemos una trompeta, tenemos que es la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es hacer sonar la trompeta? Ya dijimos, es predicar.
es hablar a otros, compartir la fe, que la gente sepa quién eres y qué predicas, qué crees. Ahora viene la otra parte. Los que, dice el impío, habla del impío. ¿Quiénes son los impíos? Los que de pronto el término es duro, pero bueno, no lo estoy diciendo yo, es la Biblia. Dice, el impío morirá. ¿Quiénes son los impíos en el término bíblico? Aquellos que no tienen el conocimiento de Dios, aquellos que están lejos de la luz, aquellos que no tienen el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Y cuál es la misión? La misión es hacer sonar la trompeta para que ellos sean advertidos. Hace más de 150 años, hace casi 200 años, un granjero bautista aquí en Estados Unidos leyó Ezequiel 33. Y al igual que ustedes y yo, ese granjero bautista quedó impresionado con ese mensaje de Ezequiel 33. Sobre todo con esa parte que dice, si tú no anuncias al impío, si tú no haces sonar la trompeta, el impío morirá por su pecado, pero yo demandaré su sangre de ti. Este granjero bautista quedó impresionado y él decía, bueno, no puedo quedarme con este mensaje, yo tengo que hacer algo. Se vio a sí mismo que no estaba haciendo nada. Y entonces le hizo una promesa a Dios, hizo un pacto: Señor, si tú me ayudas, me das herramientas, si tú me das conocimiento, si tú me das sabiduría, yo prometo, Señor, ser un predicador de este mensaje. Predicar que Jesús viene pronto, predicar de la segunda venida de Cristo Jesús. Él hizo esa promesa. ¿Saben? Él oró en la mañana de eso, leyó, hizo la oración, se acostó. Al día siguiente le tocaron la puerta, y llegó el sobrino. ¿Y qué le dijo el sobrino? ¿Qué le dijo el sobrino, Leo? Tío, mira, tío, el predicador que iba a venir hoy, ¿qué pasó? Se enfermó y no viene. Así que mi papá te manda a decir que por favor vaya y prediques tú. ¿Quién era ese predicador? ¿Cómo se llamaba ese líder? Guillermo Miller. Y entonces, ese día que Guillermo Miller escuchó eso, el llamado, cuando abrió la puerta y vio al sobrino, él se turbó y se preocupó. Y se enojó. ¿Y qué dice la historia? La historia dice que se fue corriendo a un bosquecito, a un jardín que él tenía allí. Y entonces comenzó a pelear con Dios y le dijo: Señor, ¿cómo es posible que yo te haya hecho una promesa y tú dejas la guerra así rápido? Yo no quería que esto fuera así. Yo te decía, Señor, sí, yo quiero ser un predicador, pero más adelante, no tan rápido. Entonces allí en esa pelea, como peleó Jacob con el ángel, finalmente Guillermo salió convencido que desde ese momento para siempre tenía que ser, ¿qué cosa? Un predicador. Y ese día fue y predicó en la iglesia donde su hermano, y desde ese momento y para siempre, más nunca dejó de predicar. Ya comenzó el movimiento milenio, que más tarde llegó a ser los inicios de la iglesia adventista del séptimo día, iglesia a la cual usted y yo pertenecen, igual iglesia a la que los amigos nos acompañan en la actualidad. Pero mis hermanos, en esta mañana yo estoy predicando a un grupo, a una iglesia, que somos los representantes de Guillermo Miller, ya más de casi 200 años. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros, hermanos, con el mensaje de Ezequiel 33? ¿Cómo estamos nosotros en la actualidad? A propósito, antes de seguir, este tema de Guillermo Miller dice: hacer conocer a otros lo que él creía estar claramente enseñando en la Biblia, se le impuso con una nueva fuerza. Y cuando estaba ocupado en mi trabajo, decía Guillermo Miller,
sonaba continuamente en mis oídos el mandato: anda y haz saber al mundo el peligro que está corriendo. Recordaba constantemente este pasaje, diciendo yo al impío: impío de cierto morirás. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, mas su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío para que él se aparte de su camino, él se apartará de su camino. Y si él no se apartare de su camino, por su pecado él va a morir. Pero usted libró su vida. Por eso pregunto, ¿cómo estamos nosotros con este mensaje? Ya ahora lo estás leyendo. Y por eso decía, este mensaje es para ambos, para la iglesia y para los que no son de la iglesia. Usted hoy ya tiene una responsabilidad. Al leer Ezequiel 33, nada más y nada menos, a usted le queda una sola salida, un solo camino. ¿Y cuál es el camino? Cumplir con la misión. Porque eres un centinela. Porque eres ¿qué? Eres un atalaya. Pero bueno, yo no soy de la iglesia. Bueno, está la otra parte. Ya tú escuchaste el sonido de la trompeta. Ya tú escuchaste el mensaje. Ya tú tienes un conocimiento. Por lo tanto, no eres ¿qué? No eres ignorante. Y tienes un deber, tienes un compromiso, tienes un solo camino y es aceptar al Señor. Porque si no lo haces, ¿qué dice la Biblia? Igual vas a morir. Igual te vas a perder. Porque el centinela salvó su responsabilidad. Y es palabra de Dios. Entonces, mis amigos, ¿qué tiempo estamos viviendo? ¿Qué tiempo vivimos? Juan capítulo 9, versículo 4, dice lo siguiente: me es necesario hacer las obras de quien me envió, mientras tanto que el día ¿qué? Mientras tanto que el día dura, porque viene la noche cuando nadie puede trabajar. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Yo pregunto, familia, ¿estamos que llega la noche o ya llegó? Ya llegó. Ya llegó, hermanos. ¿Qué tiempo estamos viviendo? ¿Cuáles son los tiempos que vivimos? ¿Cómo es que dice la Biblia que describe la humanidad para estos tiempos? Creo, hermanos, que estamos viviendo en una de las generaciones más decrépitas y en una de las generaciones más malignas que pueda haber. Ustedes que están en este país saben muy bien de cerca cómo se mueven las señales de los tiempos, lo que la Biblia ha presentado a través de su santa palabra. Si hablamos de la parte ecológica, ¿qué dicen los expertos científicos en cuanto a lo que viene? En cuanto a las reservas de agua, en cuanto al aire que respiramos, en cuanto al sol, en cuanto al calentamiento global. ¿Qué es lo que se dice? Todo va decayendo. Las reservas de agua cada día menos. Los glaciales, los polos, ¿qué pasa con ellos? Se están deslizando. En cuanto al calentamiento global, ¿cierto? ¿Qué se dice? Cada día, cada tiempo más caliente, eso lo vamos viendo. No es una teoría, no es algo que nos lo hayan dicho, lo estamos ¿qué? Experimentando. Ecológicamente el mundo va de mal en peor. Económicamente, ¿qué se dice? Los expertos en el área de las finanzas, por ahí veía que la deuda de Estados Unidos cada día más, los países cada día más endeudados, económicamente cada día más difícil. Cada día más difícil el buscar un empleo aquí y allá. ¿Qué dice? ¿Cómo es la situación financiera, económica de los mundos, de las ciudades, de los países, de nuestro mundo? De mal en peor. Cada día más desempleo, cada día menos oferta laboral. Y en cuanto a la moralidad, ¿cómo es el mundo? ¿Cómo son nuestros países moralmente hablando? ¿Cómo es la situación de los valores y los principios morales?
¿Cómo van? ¿En aumento o en decaída? Cada día menos, ¿verdad? Hoy en día lo que dice Romanos capítulo 1, lo vemos, lo palpamos. El hombre dejará el uso natural, las mujeres dejarán el uso natural, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Eso está profetizado, ¿cierto? La seguridad, noticias de madres que son abusadas, que son violentadas por sus esposos, hijos que matan a sus padres, hombres celosos que matan a sus parejas y por venganza matan a los hijos. Noticias atroces. Yo hay una red por ahí, noticias a nivel de redes, en WhatsApp, en varios medios, y hay un portal de noticias mundiales, y yo tuve que salirme de ese grupo porque lo que uno veía es gente decapitado, gente que los matan a pellizcos, o sea, una cosa salida, una locura. Yo me estaba volviendo loco viendo esas noticias. Definitivamente no pudimos ver eso. ¿Sí? Terrible, hermanos. Lo que está pasando, el valor de la vida no vale nada. Hoy un sicario mata a otro por nada. Y una persona mata a otro por nada, por cualquier cosa. Entonces, el valor de la vida, poco. Políticamente, ¿cómo están los gobiernos? Cada día más egoístas, cada vez los políticos pensando en sus propias ganancias. Y espiritualmente, ¿cómo está el mundo? Sí, el siglo en el que más se habla de Dios, el siglo en que más iglesias hay, es el siglo donde más lejos estamos de Dios. La prueba espiritual. ¿Qué dice Apocalipsis 13? ¿Cómo será el tiempo espiritual? ¿Cómo serán los tiempos finales? Apocalipsis 13 nos dice la bestia de una triple alianza entre el dragón, la bestia y la otra bestia que subía de la tierra. ¿Y de qué habla Apocalipsis cuando habla esto? Habla de unos poderes religiosos. ¿Y cuál es el fin de estos poderes religiosos? Engañar a todo el mundo y llevarlos a una gran apostasía, mezclando lo que es la verdad con el error, mezclando lo que es la mentira con la verdad. ¿Y qué sale cuando tú mezclas mentira con verdad? Sale un adefesio, sale algo todavía peor que lo que inicialmente era. El dragón, que es Satanás, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, ese es el que está dirigiendo, ¿verdad? Todos estos engaños. Apocalipsis capítulo 16, versículo 11, versículo 13 al 14. Vamos a leer lo que dice Apocalipsis en cuanto a cómo será la situación espiritual de la tierra antes que Jesús venga por segunda vez. Apocalipsis 16, 13 y 14. Y dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia. ¿Quién es el dragón? Pues Satanás. Y de la boca de la bestia, ya sabemos quién es. Y de la boca del falso profeta, también sabemos quién es. 3 espíritus inmundos a manera de rana. ¿Qué pasó? ¿Qué salieron de la boca? 3 espíritus inmundos a manera de rana. ¿Y cuál es el fin de esos 3 espíritus inmundos a manera de rana? A ellos, versículo 14, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra por todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. 3 espíritus inmundos a manera de rana. ¿Y cuál es el fin de esos espíritus inmundos? Engañar, ¿verdad? Dice engañar. Son espíritus demonios
que hacen señales y prodigios. ¿Qué hacen los espíritus inmundos? Hacen señales. Y hoy nosotros vemos que esa mezcla de lo que decía antes, la verdad con el error, la mezcla de la mentira y el engaño, la vemos hoy palpable en enseñanzas. Hoy en día, enseñanzas como que usted puede hablar, bueno, ahorita viene el 31 de octubre y alguien muy bien decía la hermana, mucho cuidado con sus hijos, porque muy bien escribió y muy bien descubrió el niño que el 31 de octubre es el día. ¿Cómo fue que descubrió el niño? Es correcto y no está lejos. Es realmente así. El día en que los niños le venden el alma a Satanás. Pero es una práctica que Satanás le ha puesto maquillaje, le ha puesto unos matices para no hacerla ver tan mal. Y entonces ahí cae en el engaño. Ahí cae en el engaño. Y le estamos dando, le estamos vendiendo, como dice el niño, el alma al diablo cuando practicamos ese tipo de fiesta. Pero no solamente eso, las enseñanzas que hoy escuchamos de que hay vida después de la muerte, de personas que hablan con sus seres amados, las apariciones marianas. ¿Saben? Hay un instituto que dice que cada año se manifiestan personas que han visto y se les ha aparecido la Virgen María en centenares de ocasiones, miles de ocasiones. Pero sabemos muy bien que la que aparece ahí no es María, porque María, bíblicamente, ¿qué pasó con ella? Murió. ¿Y los muertos qué? Nada sabe. Pero no, Satanás hace creer que María está viva y se les aparece y les dice y les da. Y las cosas que a veces dice la supuesta María son cosas que realmente suceden. Porque Satanás también conoce de profecía y sabe de profecía. Y con esto quiere engañar. Por eso dice, 3 espíritus inmundos a manera de rana que salen a hacer ¿qué? Señales. ¿Ante quiénes? Ante los gobiernos, ante los mundos, ante los reyes de la tierra, por todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y nosotros sabemos muy bien qué son esos 3 espíritus inmundos. A manera de rana. Mezclar la enseñanza de que hay vida después de la muerte. ¿Cierto? El espiritismo, la verdad, la mentira del domingo como día de reposo. ¿Cierto? Y las iglesias que dicen ser seguidoras de Jesús, pero son guarida de demonios. Y el conflicto de los siglos, hermanos, en el capítulo 37, en la página 574, dice, merced a los 2 errores capitales de la inmortalidad del alma y de la santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes. ¿Cómo dice este mensaje? Merced a los 2 errores capitales, el de la inmortalidad del alma, ¿y qué más? Y la santidad del día domingo, el enemigo, Satanás, prenderá a los hombres en sus redes. Y mientras aquel forma la base del espiritismo, este crea un lazo de simpatía con Roma. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros a entender las manos a través de un doble abismo, el espiritismo y el poder romano. Y bajo la influencia de esta triple alianza, ese país, ¿cuál país? Estados Unidos, se marchará tras la doctrina romana. ¿Qué nos toca hacer? ¿Qué nos corresponde hacer? Hermano, hermana, ¿cuál es nuestra misión? ¿Qué dice Ezequiel 33? ¿Qué eres tú? ¿Y qué soy yo? Dile al que está a tu lado, dile lo que eres. Dígale, acuérdate que eres qué. Dígale. Recuerda que eres un atalaya. Dile al que está al lado. Allá la niña también dígale. Y dígale que Dios le ha dado ¿qué cosa? Una trompeta. Una trompeta.
¿Y qué tiene que hacer con esa trompeta? Hacerla tocar, hacerla sonar. Hacerla sonar para que el mundo conozca del mensaje de Dios. Así que, mis hermanos, usted y yo fuimos elegidos en esta última generación, a quienes nos han llegado el fin de los siglos. Ha sido dada esta tarea y esta misión. Dios nos ha comisionado, familia de Tersacana, específicamente para proclamar el Evangelio eterno. Un pueblo profético que Dios levantó para cumplir con esta misión. Familia, en Apocalipsis, el Evangelio eterno debe de ser proclamado para alcanzar su consumación. Por eso, aunque la salvación es por la fe sola es suficiente solamente para salvación. Pero tal fe no puede ser solo algo intelectual, sino más bien una fe que obra, una fe activa. Y cuando los 7 truenos, dice Apocalipsis, vamos a leer esta última cita, Apocalipsis 10, Apocalipsis capítulo 10, versículo 4 al 7. Vamos a leer esta cita, Apocalipsis 10, y con esta vamos concluyendo. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín, umbral de la puerta, y la casa llena de nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová. Amén. Versículo 5. Y el estruendo de las alas de los querubines se oía hasta el atrio de afuera, como la voz del Dios omnipotente cuando habla. Versículo 6. Y aconteció pues, esta fue la visión que vio Juan, pues que al mandar al varón vestido de lino, diciendo, toma fuego de entre las ruedas, de entre los querubines, él entró y se paró entre las ruedas. Versículo 7. Y un querubín extendió su mano de en medio de los querubines al fuego que estaba entre ellos, y tomó de él y lo puso en las manos del que estaba vestido de lino, el cual lo tomó y salió. Y es palabra de Dios. Esta visión tiene que ver mucho con la visión de Isaías, cuando vio la visión, cuando vio a Dios. Y ahí habla de querubines, se habla de incienso, habla de un carbón encendido. Hermanos, Dios nos está purificando, Dios nos quita el pecado. Cuando tú conoces al Señor, el Señor perdona tu pecado, el Señor te quita la maldad. Pero cuando a Isaías y aquí en Apocalipsis 10, el querubín toca tus labios, no solamente es para quitar la inmundicia de tu pecado, sino preparándote para una misión. Preparándote para que seas un predicador, para que seas una persona, un centinela, un atalaya que haga sonar la trompeta de Dios en estos tiempos finales. Familia, ¿qué hora es? No estoy hablando de la hora que tenemos ahí en el reloj. Ya esa la sabemos todos, ¿cierto? Esa hora está clara. Pero espiritual. ¿Qué dice Romanos 13:11? Romanos 13:11, ¿qué dice? ¿Qué es hora de qué? Es hora, vamos a leerlo, Romanos 13:11. Es hora de levantarnos ¿de qué? Del sueño, porque ahora, y esto conociendo el tiempo, ya sabemos qué hora es. En este tema hemos hablado, hemos dicho, moralmente cómo está el mundo, económicamente cómo está el mundo, climáticamente cómo está el mundo, políticamente cómo está el mundo. ¿Estamos cerca o estamos lejos para la venida de Jesús? Estamos cerca. Estamos cerca. No sé si en México, en Guatemala, en los países de ustedes hay un juego, el quemado. ¿Sí? ¿Cómo es el quemado? ¿Cómo es? Allá en Colombia es, esconden una correa, ¿cierto? Y son varios. El que encuentra la correa le pega a todos. Entonces, pero el que va dirigiendo el fuego va diciendo, estás frío, estás caliente, estás frío, estás caliente, estás tibio. Si está cerca, ¿cómo está?
Si está medio, está tibio. Y si está lejos, entonces está cerca de frío, 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 medio, tibio, 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 caliente. Y todo el mundo se prepara porque cuando ya está caliente todo el mundo, patitas, ¿para qué te tengo? Corre. ¿Cierto? El juego del quemado espiritual es cómo estamos. Fríos, tibios, estamos calientes. Está la correa caliente, hermano. Y esto conociendo el tiempo, que es hora de qué? De levantarnos el sueño. ¿Es hora de qué? De levantarnos el sueño. Dios te ha colocado a ti, hermano, aquí en Terzascana, para que seas luz. Yo pregunto, si Jesús viniera hoy, ¿cuántos en Terzascana se van a morir? Un poco de gente se va a morir. Pero aquí había un pueblo, aquí había una luz, aquí había un grupo de personas que tenían la trompeta. ¿Y qué pasó con esa trompeta? No le hicieron sonar. ¿Y cuál será la sentencia? Ellos van a morir, pero la sangre de ellos recaerá sobre ustedes. ¿Te preocupa eso o no te preocupa? Si te preocupa, tienes el Espíritu Santo de Dios. Si no te preocupa, hermano, estás grave. Hoy debiéramos de levantarnos, ¿de qué? Del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros la salvación que cuando creímos. Una vez Jesús iba entrando a Jerusalén y entonces ya era la última semana de Jesús. Iba subido en un pollino, en un burrito. ¿Y qué pasaba? Iba entrando. ¿Y qué pasaba con las gentes? ¿Qué decían las personas? Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y le tiraban los mantos y le rendían culto. ¿Y qué decían los discípulos cuando vieron eso? ¿Qué dijeron los discípulos? Y algunos de ellos: Señor, diles que qué, que se callen. Diles que se callen, Señor, hay mucha bulla, hay mucho alboroto, Señor, no permitas eso. Tenemos que pasar desapercibido, tenemos que pasar de agache. ¿Y qué le respondió Jesús? ¿Qué les dijo Jesús? Déjalos que lo hagan, déjalos que griten, déjalos que alaben. Porque si ellos no lo hacen, las piedras hablarán. ¿Y qué significa eso? Si ellos no lo hacen, las piedras hablarán. Significa que si usted no lo hace, Dios buscará a otro para que lo haga. Y hermanos, el Señor está diciendo lo mismo hoy. Cuando lees ese mensaje, levántate del sueño, porque hoy estás más cerca de la salvación que cuando creímos. Dios tiene un pueblo aquí en Terzascana. Dios tiene unos discípulos. Dios tiene unos hijos aquí en Terzascana. Y Dios los ha comisionado a ustedes a predicar, a sonar la trompeta. Ustedes son los que tienen que dar a reconocer la luz. Pero si ustedes no lo hacen, Dios tendrá que levantar las piedras para que hable. Y no está diciendo que de pronto una roca o un cemento es el que va. No, ¿qué significa eso? Si la iglesia adventista del séptimo día de Terzascana no predica, entonces Dios tendrá que buscar a alguien, no sé a quién, no sé si a un testigo de Jehová, a un pentecostal, a un bautista, a un metodista. Pero hermanos, para que las piedras no hablen en Terzascana, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo haremos, cómo impediremos que las piedras no hablen en Terzascana? La única manera de impedir que las piedras no hablen acá es que usted cumpla con la misión. Es que usted haga sonar la trompeta. Es que usted sienta un compromiso serio con Dios. Es decir, Señor, tú me salvaste. Alguien alguna vez me llevó el mensaje. Alguien me abrió los ojos. Alguien compartió su palabra, la palabra de Dios conmigo. Y hoy soy salvo gracias a Dios, pero gracias a esa persona, a ese instrumento que usa. Pero yo, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo yo con el mensaje? Donde estés, y no estoy hablando a los adultos, estoy hablando al niño, al joven.
Eso que dijo la niña en su colegio, ahí está testificando. Yo me como los dulces, pero yo no participo de esa fiesta. Ahí está testificando. Al joven, al muchacho, sí, es que si yo digo que soy esto, que soy adventista, me voy a quedar solo, me van a dar la espalda, me van a hacer bullying. No importa. Te rechazarán de este mundo, pero Dios te acepta. Puedes quedarte sin un amigo, pero ganarás vida eterna y salvación. Y tendrás no un amigo, sino miles de amigos en este mundo y en la eternidad, porque hay otros que comparten tu fe. Pero hermano, el mensaje de Ezequiel es urgente. Guarda que de la noche. Hoy está más cerca la salvación que cuando creí. A sonar la trompeta, a sonar el mensaje, para que muchos lo sepan, lo conozcan. Por eso pregunto en esta mañana, ¿cuántos de los adventistas del séptimo día aquí presentes quieren, al igual que Guillermo Miller, decirle: Señor, yo quiero hacer un compromiso contigo de presentar, de predicar la palabra? Ahora, predicar no es solamente pararse en un púlpito, no, hay mil maneras de hacerlo, con una revista, con una oración, dando un consejo, llamando a alguien, ¿cierto? El don que Dios te dio, úsalo. Cada uno de los que estamos aquí, Dios le dio un don. Hay que descubrirlo y hay que ponerlo en funcionamiento. Pero hay mil maneras de testificar. No nos quedemos que todo el mundo no va a ser Bullón, todo el mundo no va a ser el pastor Rubén Paniagua. No, todo el mundo puede, pero cada uno Dios le da uno, dos. A unos puso Dios maestros, a otros pastores, a otros servidores, a otros, en fin, son miles de dones. Pero sí podemos usarlos para hacer sonar la trompeta y ganar almas y amigos para el reino de Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí levantando la mano, colocándose en pie, decir: Señor, yo quiero hacer un compromiso contigo? Quiero que me uses, así como usaste a Guillermo Miller, así como has usado a muchos en el pasado, quiero que me uses a mí también. Y de esta manera cumplir con el mensaje y la misión que el Señor nos colocó. Vamos a cantar el himno final y después vamos a tener la oración final. Dios puede sacar sonrisas del llanto. Él muestra su luz en la oscuridad. Dios cambia las quejas en dulces cantos. Renueva mi ser su forma de amar. Cristo tiene el poder, todo nuevo puede hacer. Hay que darle la oportunidad y solo creer. Cristo hace todo nuevo, el poder de su gracia vivo está. Se ha levantado a salvar y transformarnos de gloria en gloria. Cristo hace todo nuevo, el error del pasado quedó atrás. He decidido confiar, mi casa y yo serviremos a Jehová. Convierte los sueños en realidad. Me invita a seguir, me inspira confianza.
las fuerzas para luchar. Cristo tiene el poder, todo nuevo puede hacer. Hay que darle la oportunidad y solo creer. Cristo hace todo nuevo, el poder de su gracia vivo está. Se ha levantado a salvar y transformarnos de gloria en gloria. Cristo hace todo nuevo, el error del pasado quedó atrás. He decidido confiar, mi casa y yo serviremos a Jehová. Jesucristo, yo te entrego mis labores, mis anhelos, mi salud y mi familia. Hazlo todo, todo nuevo. Cristo hace todo nuevo, el poder de su gracia vivo está. Se ha levantado a salvar y transformarnos de gloria en gloria. Cristo hace todo nuevo, el error del pasado quedó atrás. He decidido confiar, mi casa y yo serviremos a Jehová. Cristo hace todo nuevo, Cristo hace todo nuevo, Cristo hace todo nuevo. Amén. Damos gracias, Señor, te damos por tu palabra que nos habló en esta mañana. Aquí está la iglesia de Tersacana, aquí estoy yo, está mi esposa, renovando votos de compromiso contigo, Señor, diciéndote que pedirte perdón porque de pronto hemos sido negligentes, irresponsables en el manejo de nuestra responsabilidad como centinelas, porque hemos tenido una trompeta allí empolvada, inactiva por mucho tiempo, y muchos muriendo porque el enemigo llegó y se los llevó y murieron. Señor, hoy reconocemos que esa invitación es vigente, que ese mensaje no ha claudicado, que ese es un mensaje permanente que tú nos estás haciendo, y el mismo Espíritu Santo que impulsó a Guillermo Miller a tomar esa decisión es el Espíritu Santo que estamos invocando y pidiendo hoy para que nos motive a cumplir con la tarea de la predicación. Cada uno en su área, cada uno en su espacio. Están los niños, están los jóvenes en las escuelas, en las universidades, están las amas de casa con sus vecinas, vecinos, están los hombres y trabajadores, también algunas damas, cabezas de hogar, en sus trabajos, en sus ocupaciones, mientras vamos en un vehículo, usando las redes sociales como se hace muchas veces. Esta iglesia es una iglesia poderosa en el manejo de la tecnología. Permite a Dios que lo sigan haciendo. Y de esta manera hacer sonar fuerte la trompeta. De tal manera, Padre, que si alguno llega a perder, a no tomar una decisión, no fue porque no escuchó la trompeta, sino porque la escuchó y se hizo el de la vista gorda y el de la oreja sorda. Y ya la responsabilidad será de esa persona. Pero nosotros salvamos nuestra responsabilidad. Esta iglesia está de pie, Padre. Acepta este compromiso y coloca en ellos la capacidad, la fuerza, la inteligencia, la sabiduría y la habilidad para poder cumplir con este voto que han hecho contigo. La bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo sea con todos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Alce Jehová sobre ti su rostro y ponga en ti la paz. Un feliz sábado para todos.